Nos volvemos a encontrar y ahora seguimos con esto de los arbustos de invierno. Les iba a cambiar el tema, pero me parece que hay arbustos tan bonitos en invierno que la gente no los conoce. Armamos los jardines para disfrutarlos en primavera. Y no, hay muchísimo para ver en el invierno y mucho para disfrutar en el invierno. Hay que salir al patio el invierno a cortar estas flores, porque si no, cuando llega la primavera, que está todo florido, nos encontramos que las hormigas nos comieron algo, de que la planta se... Entonces, esto de salir al patio a buscar estos perfumes, a buscar estas flores, nos lleva a que vayamos viendo cómo están las cazuelas y vayamos preparando si hay algún insecto, si hay alguna planta agredida por las hormigas. Y seguimos con contacto con el jardín. Por eso yo las plantas de invierno las pongo al fondo del jardín, para atravesar todo el jardín, para ir a cortar ese perfume que les decía recién de los calicantos y todo eso, los pongo lejos de la casa para ir a cortarlo, y en ese camino voy y vengo, voy viendo el estado del jardín, y cuando llega la primavera tengo el jardín en condiciones. Si no, pasa que uno se olvida y después sale el jardín solamente en primavera. Chalomen es la genaria, es el nombre científico. Sidonia japonica. El nombre Sidonia oblonga es el membrillo que comemos nosotros en la verdulería, el que hacemos el dulce de membrillo, ¿no? Y si, es hermano de este. Esta es la Sidonia japonica. Hoy estamos con la japónica. La Sidonia japónica es una planta muy bonita que florece en pleno invierno y tiene la particularidad de tener mucho colorido en invierno y tiene muchos colores. Tiene estas rosadas, tiene las más rojas, que es la más bonita y la más llamativa de todas, ¿no? Pero hay también con flores blancas, con flores levemente rosadas, y es una planta muy bonita para tenerla en el jardín. Fíjense, cuando explotan las flores, se llena de flores. Estas flores se obtienen de una forma en que hay que tener mucho cuidado. Fíjense lo que es una planta sin poda. Es una planta por ahí desordenada y es una planta que no tiene una muy atractiva floración. Esta también. Pero fíjense que las podadas tienen otra floración distinta. ¿Por qué? Porque, a ver, esta planta, ¿cuándo se poda? La mayoría podamos o poda las plantas en pleno invierno. La sidonia se poda después de la floración. Una vez que terminó la floración, cuando está empezando a brotar, se hace una poda intensa. ¿A qué le llamo una poda intensa? Es una poda que más o menos le vamos a sacar el 40% del largo de la rama. Si la rama tenía, bueno, ¿qué le vale el porcentaje a los contadores, no? Pero más o menos entre el 30 y el 40% del largo de la rama. Eh, y eso va a incentivar que brote de abajo y se llene de ramitas abajo, porque en la punta de cada rama hay una yema, que es la yema apical, que es la que dirige el crecimiento. Después, cuando veamos poda, vamos a entender. Es la que inhibe el crecimiento de todas las ramitas de abajo. Al sacar esta yema que inhibía el crecimiento de las ramas de abajo se liberan y saca un montón de ramas con muchas hojas, que va a ser muy importante para tenerla. Mientras más ramas tengas, más flores va a tener el año siguiente. Pero no basta con eso. ¿Por qué? Porque la ramita nació, incentivada por esta corte de punta que le hicimos, se llenó de ramitas abajo. Y ese llenado de ramitas va a florecer solamente en la punta de las ramitas nuevas. ¿Por qué? Porque las ramitas nuevas también tienen una yema apical que dirige el crecimiento y dice: toda la energía de esta rama es para mí y yo voy a hacer la mejor flor, porque es la genética de la planta lo dice así. Ahora, si yo le saco la ramita la yemita de la punta, solamente cortándole la puntita a la rama, por ahí, por principio de febrero, genero que todas las yemitas que estaban dormidas abajo formen un pimpollo floral. Entonces me va a florecer toda la vara. Por cada nudo va a haber un pimpollo floral. Si yo no lo podo en febrero, voy a tener solamente flores en las tres últimas. Pero si yo corto la ramita de la punta, la yema apical que inhibe la formación de otras flores, se me va a llenar de flores abajo. Y cuando llegue julio del año que viene, voy a tener una planta como esta. Entonces, esta planta se obtiene con buena poda. Si ustedes no, fíjense si podan, que se genera esto.
Y si no podan, bueno, van a tener buenas flores, pero una planta muy desorganizada y con poca floración, solamente floración en la punta de las ramas. En cambio, podando, haciendo esta doble poda, una poda ahora cuando termina la floración y otra poda en principios de febrero, se obtienen plantas con este volumen y esta forma de florecer. Es una planta muy bonita, muy rústica al frío, muy rústica a los suelos cordobeses, porque anda muy bien en los suelos de Córdoba, pero tiene por ahí un inconveniente que es una bacteria que se llama erwina, que la afecta y las quema, se quema, se quema, se quema, se quema y no. Pero la erwina, ¿cómo se previene? Limpiando la tijera de poda. Cuando nosotros vayamos a podar, lo que tenemos que hacer es a nuestra tijera de podar, la limpiamos bien y la pasamos por agua con un chorrito de lavandina, no alcohol. El alcohol no esteriliza las bacterias vegetales, que afectan a los vegetales. Esteriliza algunos virus y algunas plantas y algo que genera problemas en el hombre o en los animales. El alcohol no se usa en la tijera de podar. La tijera de podar es agua con un chorrito de lavandina, se mete la tijera adentro y ahí vayan y poden tranquilamente. Terminaron de podar esa planta, la vuelven a meter a la tijera en agua con lavandina, la pasan, la limpian bien, le ponen un aceite de este que viene en aerosol y guardan la tijera de podar y saben que no va a haber problema. ¿Por qué? Porque la erwina, que es esta bacteria que las mata, y mata un montón de plantas más, rosales y un montón de enfermedades más, vive en el mismo metal de la tijera de poda. Entonces, cada vez que poden una de estas, antes de podar, la lavan con agua con lavandina. Después de podar, por si tenía la bacteria, para que no se la contagie a un rosal o a una piracanta o un crateo o a otra planta que sea de la misma familia, porque la erwina se multiplica en las rosáceas, que es la familia de este tipo de plantas, la vuelven a limpiar y la guardan de esa forma y así van a tener asegurado de que no va a existir erwina. Es el único inconveniente que tiene. A nivel suelo, aguanta el suelo que le pongan, no tiene problema. Fíjense que los membrillos, esta es hermana del membrillo. Los membrillos se dan en La Rioja, en San Juan, en Catamarca, en suelos gredosos, con muy poca agua y con fríos intensos y con veranos muy cálidos. Esta sí pónganla al rayo del sol, no la pongan como la que poníamos en la charla pasada, que había que ponerlo a la sombrita. Mientras más sol tenga, más flores va a tener nuestra sidonia. Es una planta muy bonita y que nos agradece los cuidados todos los inviernos cuando llega esta época llenándose de flores. Pero nosotros también le tenemos que devolver con una poda posterior que va a ser 2 podas, una en agosto y otra de despunte en febrero, y así le vamos a devolver todas las atenciones que nos brinda la planta con las flores en esta época, ¿no? Fíjense lo preciosas que son muy bonitas. Fíjense, las flores más claras, ¿no? Son muy lindas. ¿Mm? Vamos a los cotoneaster. Los cotoneaster son plantas muy utilizadas en invierno porque tienen estos frutos tan agradables, ¿no? Este es el racemiflorus. El cotoneaster racemiflorus hace unos racimos, llega a 4 metros de altura y hace unos racimos de flores bellísimos. Cuando ustedes van bajando por el camino si van atrás la sierra, cuando van por el camino del observatorio de Bosque Alegre, cuando empiezan a bajar de Bosque Alegre para el lado de Mina Clavero, van a encontrar que a las orillas del camino están estos cotoneaster bellísimos. Cotoneaster tiene la particularidad de que no tiene espinas. Los crateus y la espiracanta, que era la que veíamos hace un rato, sí tienen espinas. El cotoneaster no tiene espinas, es una planta muy bonita que hace estos frutos muy agradables y es muy linda, llega a 4 metros de altura y la particularidad que se luce es en pleno invierno, ¿no? Ahora cuando están los frutos que son muy, muy agradables, ¿no? Estos racimos. Este es el cotoneaster racimifloro, es el que más racimos de flores grandes hace, ¿no? Otro cotoneaster lacteus, como se lo llamaba anteriormente.
Después está el glaucófila, que es una hoja más gris. El cotoñaster glaucófila hace racimos de frutitos más chicos, pero muy intensos, y la hoja es media glauca, media blanquecina, y también es un árbol, un arbusto muy lindo para hacer cercos. Este es más péndulo que el racimiflor, entonces se puede armar lindos cercos, y los cercos de cotoñaster en invierno con los frutitos rojos son bellísimos, ¿no? Y la floración es muy linda, tiene una floración en la primavera avanzada también, muy bonitas, y son muy lindos. Después está el cotoñaster dameri, que es un cotoñaster enano, rastrerito, muy bonito por los frutos rojitos en invierno, y este es más para un ingreso a un edificio donde son plantitas bajitas rastreras, y el dameri tiene estos frutitos rojos que lo hacen y es fácil de manejar porque es un volumen bajo, no supera los 80 centímetros de altura, es bien rastrero, inclusive es levemente péndulo, muchas veces cuelga de alguna maceta hacia abajo, y estos frutitos rojos lo hacen una planta muy agradable en invierno y en verano también, en primavera también, por las flores blancas que tiene, es muy bonito. Y el micrófila es el más chiquitito, es una hoja muy chiquitita y muy rastrerito, muy bajo, para tenerlo en los jardines. Y muy bonito, muy agradable, por los frutitos, estas manzanitas rojas que también se comen, ¿no? Y por último, el franchetti, que es el que más me gusta a mí, porque el cotoñaster franchetti tiene una particularidad. No tiene tantos frutos, ni tantas flores. Fíjense que tiene unas flores bonitas, es una hoja grisácea, pero tiene una particularidad que a mí me encanta. Siempre tiene alguna hoja roja. ¿Por qué? Porque al no perder todas las hojas juntas, va perdiendo de una, otra más allá, otra. Y eso a la distancia genera una sensación de flores. Uno ve a la distancia un arbusto de hojas medias grisáceas, medios péndulos, muy agradable como para hacer un cerco, pero tiene estas manchas rojas que lo hacen agradable, conjuntamente con las flores y conjuntamente con los frutos. Y uno no sabe qué es lo que es, y si se acerca va a encontrar, siempre tiene una flor roja. Fíjense qué linda floración que tiene. Y si se ponen a ver en detalle la fotografía, van a encontrar que tiene una hoja roja, otra. Tiene distintas hojas borrabino que le generan una particularidad que lo hacen muy agradable a la vista, porque el gris de la ramita con el rojo más difuso hace que podamos hacer, es muy fácil de recortar, es muy fácil para hacer cerco. Y al cerco toñaster no tiene espina, porque los otros, lo reitero, es la piracanta, que es la que está en todas las sierras de Córdoba, que tiene espinas, que le dicen crataegus, pero no es un crataegus, y el verdadero crataegus que habíamos visto hace un rato, que ya es un arbolillo, es un arbusto de gran porte. El cotoñaster franchetti es muy fácil de podar, es bajito, no tiene espina, no le pincha la pelota a los chicos, porque cuando hacen los cercos para los nietos y los chicos que me pinchó la pelota, bueno, el cotoñaster no tiene, o se cae un chico arriba de un cerco de cotoñaster, no se va a pinchar, porque no tiene espinas, tiene estos frutitos agradables, la flor es blanca, muy agradable, la hoja es muy bonita también porque es levemente grisácea, media peludista, media pubescente, y es una planta muy linda con un ciclo largo también, ¿no? Florece en primavera, después el otoño con los frutitos, en verano tiene los frutitos, otoño e invierno está con los frutos, y todo el año tiene alguna hoja roja. En primavera, en verano, en otoño y en invierno, siempre tiene una hojita roja que a la distancia simula frutitos o simula flores y le da una particularidad. Para mí es el más bonito de los cotoñaster. Ahí tienen la particularidad del franchete y ahí tienen lo que le decía de las hojas rojas, ¿no? Siempre una hojita roja que es la particularidad del franchete. En este caso se lo ve todo gris, se ven los frutitos rojos, pero van a encontrar siempre alguna hojita roja que lo caracterice, ¿no? Y ahora vamos a una planta muy poco conocida, pero que si la saben manejar, este es más o menos como la sidonia, que hay que hacerle unas podas raras, 2 podas al año. Tiene estas hojas, estas son las hojas de verano, ¿no? Es una hoja común, una planta agradable.
Esto es a principios del otoño. Miren qué lindo colorido que tiene. Si seguimos a principios del otoño, esto es en invierno después de un heladón. Pero fíjense que tiene unos pimpollitos ahí que están por abrir las flores. En la base de cada hoja roja hay un pimpollito amarillo. Fíjense cuando abre lo que es. Bueno, esto, no, esto es sin podar, esto es sin podar. Miren lo que es. Si la saben manejar, la forsythia es una planta bellísima y poco conocida en los viveros porque no la saben manejar. Si la manejan mal, pasa esto. Fíjense qué fiera que es un yuyo. Esta no está bien podada, esta está dejada al azar, ahí está lleno de yuyo alrededor. Entonces esa forsythia no dice absolutamente nada porque no le hicieron buena poda. Si ustedes le hacen una buena poda, van a tener esta planta que es impagable el colorido de las flores. Fíjense lo que es preciosa. Es para tenerla en Atospampa, en esos lugares fríos, en esos lugares donde por ahí muchas veces es relativamente árido, en la sierra o en nuestras casas acá en Córdoba. Es una planta que bien podada obtiene esta floración. Si no la podan bien, van a tener una porquería. Pero si la podan bien, si le hacen la poda correcta, o sea, no quiere decir achurar la planta, hacer la poda correcta, que ya se las voy a explicar, se obtiene esto. Miren lo que es. Es una planta bellísima, por donde la miren. Y no la conocen. Los viveristas dicen, no, sí, miren qué bonitas las flores de cerca. Los viveristas dicen, no, porque no florece esta planta, florece muy poco. Miren lo que es cuando florece. Esta loma llena de forsythia. Es un punto focal en un jardín que es re agradable. Y la gente no la conoce porque no la sabe manejar. Si esta forsythia no hubiese estado podada, tendría solamente unos grupos de flores en las puntas y sería un palo flaco con algunas flores en las puntas. ¿Cómo se maneja la forsythia? Ahora florece. Termina la floración y le hacen una poda intensa que le sacan más o menos el 40% del follaje. ¿eh? De una rama de 1 metro le sacan 40 centímetros más o menos de la punta. Y eso va a incentivar que brote de abajo y se llene de flores. Porque al brotar de abajo la forsythia produce las flores en las ramas de un año. Entonces nosotros ahora le estamos cortando la dominancia apical, o sea, la yema que inhibía la formación de ramas, se las cortamos, le cortamos ese 40% y generamos que brote de abajo la planta como reacción. Esa brotación va a generar ramas que el año que viene van a tener un año. Y la forsythia florece sobre ramas de un año. Si nosotros no la podamos, esta rama el año que viene, sin podar, va a tener 2 años. ¿Y qué va a tener un año? La última puntita. Entonces va a florecer en la última puntita. No va a florecer en rama vieja. Entonces nosotros podando incentivamos que todas las yemas que están abajo, el año que viene, esas ramas tengan un año. Pero en febrero le volvemos a hacer lo mismo que le hicimos a la sidonia. En febrero, esas ramas de un año van a tener una yema apical, que es la que dirige el crecimiento de esa rama, que va a decir toda la energía para mí. Yo soy el jefe, el presidente, acá el que manda soy yo y todo viene para mí. Bueno, no, hice mal ejemplo. No el presidente, no hay que hablar de política. El que está en la punta de la rama, el que está en la punta de la rama, va a hacer que toda la savia vaya a esas flores de la punta. Pero si yo le corto la dominancia fiscal en febrero, yo corto esa yema, que es la que inhibe que se formen yemas florales abajo, se van a liberar y las yemas de abajo se van a formar en la axila de cada hoja, como veíamos en la hoja, en la primera hoja que yo les mostré al principio, que acá en la axila de cada hoja hay 2 yemitas en la axila de cada hoja. Entonces eso permite que nuestra planta florezca de esta forma. 2 podas al año. Una poda finales de agosto, cuando termina la floración, y la otra poda en principios de febrero, cortando solamente la puntita de la rama y me van a contar las forsythias que van a tener. Anda muy bien en los suelos de Córdoba, no requiere riego subsidiario, el riego normal de cualquier plantita. No la pongan cerca de los muros, yo evito ponerla cerca de los muros
por la cal de los cimientos, pero miren lo que es un cerco de forsythia en pleno invierno. Es bellísimo, una planta preciosa. Este otro cerco, fíjense, es preciosa la forsythia. Una planta muy linda para tener otro cerco de forsythia, muy bonita. Y ahí, fíjense lo que es la hoja. La variegata áurea es esta, que también en su etapa de verano, primavera y verano, cuando tiene las hojas, son unas hojas bastante agradables de una planta que tiene un porte parecido al de una hortensia o de una hojita más angosta. Pero la hoja es bastante agradable, ténganla en cuenta, pídenla en los viveros. No la tienen mucho los viveristas, los viveros chicos no la tienen. Si van a viveros grandes, o viveros antiguos, llámese, no sé, el vivero El Jardín de las Flores, el Fénix, esos viveros grandes, lo van a tener. Los viveros muy comerciales, eso que lo único que venden es rosas y frutales, no lo tienen. Que eso no tiene que ver con el tamaño. Hay un montón de viveros grandes que lo único que venden es rosas, jazmín y frutales. Vayan a los viveros antiguos, los viveros que están hace 20 años, 30 años en Córdoba y tienen las forsythias no se van a arrepentir de plantar una, porque es una planta que este primer año, como no está bien podada, le va a florecer así nomás. Pero después de la floración le hacen la poda intensa, va a brotar y le hacen la otra poda en febrero y me llaman el año que viene para contarme cómo está su forsythia. Es muy bonita. Esta es la otra hoja de la forsythia, ¿no? Otro que florece ahora, que es una planta de invierno, no florece, que tiene los frutitos ahora, es el ílex, que le llaman muérdago, ¿no? Los ílex en invierno son bellísimos, el ílex aquifolium. Y el ílex tiene la particularidad de que es la corbata del traje. Sí, es la corbata del traje. Ustedes tienen el mejor traje y le ponen una corbata con flores media chillona, arruinaron todo el traje. El ílex es así, una planta clásica. Si ustedes lo ubican bien en el jardín, es espectacular. Y si ustedes a un buen traje le ponen la corbata con el color perfecto, con la buena combinación, todo el mundo va a hablar del traje de ustedes. Porque ahora le ponen una corbata rosada a un traje, bueno, no sé, cualquier cosa dije, le ponen una corbata que no corresponde a un traje, desconfiguran el traje y todo el mundo va a hablar mal de ustedes y del mal gusto que tienen. El ílex tiene eso. Si el ílex está bien ubicado en el jardín, es un clásico, es una planta muy fina, pero lo ponen mal y todo el mundo dice, mira qué porquería que tiene allá al fondo. Bueno, combínenlo bien. Tengan en cuenta que es una planta, el verde y el rojo son colores muy bonitos, muy contrastantes y es para verlo de cerca, no lo vean de lejos. Para un ingreso, una casa, una planta bajita, bien trabajada, muy bonita. El ílex tiene la particularidad que tiene las hojas espinescentes, tiene como unas espinitas en las hojas y cuando el ílex se hace grande no tiene más las espinas, porque esas espinas son para que no lo agredan los animales. Y como los animales no llegan a la punta de la copa, arriba no los tiene y abajo sí. Los ílex tienen una particularidad, son plantas dioicas. Las plantas dioicas son aquellas plantas que producen frutos, la planta femenina, y la planta masculina hace flor pero no produce fruto. Hace flor para otorgar el polen para fecundar la planta femenina. Entonces, cuando vayan a comprar un ílex, por favor, compren la planta femenina. Porque si ustedes compran la planta masculina, nunca van a tener frutitos. Y la belleza del ílex es la hoja verde con el frutito rojo en pleno invierno y saben estar tapados de nieve y aparece entre la nieve este verde intenso con los frutitos rojos. Es impagable, es una planta muy bonita para tenerla en invierno y muy rústica al frío, ¿no? No es el muérdago, le llaman muérdago. Muérdago es otra cosa. Ilex aquifolium. Ténganlo en cuenta y si no tienen la posibilidad de preguntarle al vivero, porque por ahí el viverista ni sabe, él los vende, si son plantas machos, plantas hembras, no la compren. La otra alternativa es que vean la flor, si lo compran en flor, que la flor, si tiene un pistilo al medio, y ustedes ven que tiene los estambres alrededor, o el pistilo bien que es uno central,
cómprenlo porque es una flor femenina. Pero la flor masculina no tiene pistilo, porque no tiene. El pistilo es la prolongación del ovario, y el ovario fecundado forma el fruto. Entonces, si no tiene ese pistilo, puede ser una planta masculina que nunca va a producir fruta, y lo lindo del ílex es que produzca fruta, ¿no? Hay algunos ílex que son más caros, que son los variegatas, los que tienen este variegado en las hojas, que son muy bonitos también son plantas muy lindas para tener. Y llegamos a las magnolias. Las magnolias son estas plantas de invierno tan bonitas, que hacen que a mí me gustan muchísimo las magnolias, porque yo tenía un profe que decía, la planta se desnuda para mostrar su belleza, ¿no? Y es cuando pierde la última hoja, empieza a mostrar su belleza, que son las flores, estas flores. Las magnolias tienen la particularidad de que requieren suelos con mucha materia orgánica, mucho mantillo, pónganle a la magnolia. La liliflora, que es esta, es muy bonita. Miren lo fino que es el pimpollo. Es una planta preciosa. La magnolia purpúrea o magnolia liliflora, como le llaman los viveristas. Es una flor muy bonita, muy agradable, y la planta pelada luce con todas estas flores. Una vez que termina la floración, produce las hojas y es una planta muy bonita, muy atractiva. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la magnolia? Nunca cerca de una pared, porque la cal de los cimientos las destruye. Córdoba tiene mucha cal en la tierra, más la cal de los cimientos peor todavía. Entonces, si tienen una magnolia purpúrea o una magnolia liliflora, pónganla al medio del patio. A su vez, va a ser la forma de controlar los insectos, porque los insectos, las hormigas en la magnolia, suben la cochinilla. Y si las hormigas tienen una sola vía de acceso, que es un tallo principal, poniéndole resina alrededor del tallo, la hormiga no pasa porque se le pega la pata en la resina. Pero si la magnolia está contra un muro, la hormiga sube por la pared, sube por los bordecitos de la pared, o sube por los cables, y se los llena de cochinillas. Entonces, tengan en cuenta ese detalle. Cuando compran una magnolia, lo mismo que en el caso de las azaleas, compren la magnolia, gasten 1000 en la magnolia y gasten 500 en pinocha, en hoja de pino molida para ponerle al suelo. Y van a ver lo bonita que está la magnolia. Y todos los años le ponen 1 o 2 bolsitas de mantillo. La magnolia necesita todos los años tocar mucho tierrita, mucho mantillo, mucha hojita, porque ese es el suelo que favorece las magnolias y florecen de esta forma, que son exquisitas, ¿no? Son bellísimas, ¿no? Es muy bonita. Y la magnolia estelata. Esta tiene un perfume tan bonito en pleno invierno, muy agradable, una de las más bonitas magnolias que hay. Fíjense lo que son las flores de la estelata. La estelata también es originaria del Japón. Hoy estamos con los japoneses. Es originaria del Japón y produce estas flores con un perfume muy agradable, muy bonito. Fíjense lo que es cuando toman porte arborícola, ¿no? Que llegan a tener el tamaño de un árbol. Y si no, como arbusto, fíjense lo bonito. Fíjense el detalle. ¿Qué hay debajo de esta magnolia? Hoja de pino, pinocha, porque las magnolias, todas las magnolias, las favorece la hoja de pino. Y la hoja de pino está suelta acá por 2 motivos. Uno de los motivos es hacer un acolchado del suelo para que el suelo no se enfríe tanto. 3 motivos. El segundo motivo es hacer la vida imposible a las hormigas. Las hormigas no atraviesan esto porque es un montón de palitos que le hacen un túnel por abajo, pero uno va y les remueve y les desconfigura el túnel, los vuelve locas las hormigas. Entonces se van a otra planta, se van a la del vecino. Y yo no tengo hormigas y tengo una magnolia espectacular. ¿Por qué? Porque después toda esa hoja de pino se pudre, se hace tierra y le da acidez al suelo, que es lo que necesitan las magnolias, acidez en el suelo. Ténganla en cuenta porque es muy bonita la magnolia estelata. Estelata es porque tiene forma de estrella, tiene un perfume bellísimo. La van a encontrar en algunas veredas, en Cofico las he visto, preciosas como arbusto de vereda, como arbusto bajo. Y lo he visto como arbolillo. También en Cofico, se ve que ahí en Cofico se han copiado entre los vecinos
Y es una planta muy bonita para tener en cuenta y tenerla en el invierno, ¿no? También quedan azaleas, también quedan algunas plantitas muy agradables para los rododendros, para el invierno, la corona de novia, que son bellísimas, pero bueno, se nos acaba el tiempo y bueno, por ahí en otra oportunidad vamos a tener la posibilidad de hablar. Cuando compren una magnolia, acuérdense, gastan 1000 en la magnolia y 500 en el sustrato y no se van a arrepentir porque necesita hoja de pino molida y es una planta muy bonita. Nos volvemos a reencontrar de algún tiempo. Probablemente el próximo tema que vayamos hablando sea de poda o por ahí seguimos con algunas flores del invierno. Gracias por la atención y nos volvemos a encontrar en cualquier momento.